El bombero me siguió a casa. No sé por dónde empezar. Esto que voy a contarles me marcó para siempre y hasta el día de hoy no estoy seguro de poder explicarlo con claridad. Solo sé qué pasó, y que desde entonces nunca volví a dormir con la ventana abierta. Todo comenzó hace unos años, cuando me fui a pasar un mes a lo de mi primo en una zona rural de Misiones. Él tiene una pequeña casa cerca de la frontera con Paraguay, rodeada de monte y caminos de tierra. Yo soy de capital, de departamento, asfalto y colectivos. Ir a ese lugar era como meterme en otro mundo. No tenía señal en el celular, ni internet. Y eso, en parte, era lo que quería. Desconectar. Los primeros días fueron tranquilos. Caminatas, mates, asados con su familia. Nada fuera de lo común. Me sorprendió, eso sí, que la gente del lugar fuera tan supersticiosa. Hablaban del bombero como si fuera una persona real. Una presencia que había que respetar, temer o evitar. Decían que si te burlabas de él, lo pagabas caro. Yo no creía en esas cosas. Mi primo tampoco. Se crió ahí, pero siempre fue más escéptico que el resto. Sin embargo, recuerdo que una noche, mientras tomábamos vino en el patio, me dijo: aunque no creas, mejor no jodas con el bombero. Vos decí que no crees, pero no lo provoques. ¿Y cómo lo voy a provocar? Invitándolo a cenar. Nos reímos, pero él no tanto. Y fue entonces que me contó que, de chico, una vez tiró sal a un altar que habían armado para agradar al bombero. Una especie de ofrenda con caña, tabaco, pan. Lo hizo a propósito, para reírse con sus amigos. Esa noche soñó que alguien lo perseguía entre los árboles. Cuando se despertó, tenía el cuerpo lleno de rasguños. Como si se hubiese metido en una zarza. Lo tomé como una anécdota. Parte del folclore. No le di importancia. Hasta que empecé a escucharlo. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté con una sensación rara. Como si alguien estuviera respirando cerca mío. Me incorporé en la cama, en la habitación oscura, y escuché un silbido. Pero no uno cualquiera. Era ese tipo de silbido finito, largo, como si se prolongara demasiado. Provenía de la ventana. No me moví. Me quedé en la cama, paralizado, tratando de encontrar una explicación. Pensé que tal vez era el viento. Que quizás alguien pasaba por el camino y silbaba para no sentirse solo. Pero no. No era un silbido normal. Había algo, casi burlón en ese sonido. A la noche siguiente, volvió. Mismo horario. Misma ventana. Pero esta vez, además del silbido, escuché pasos. Pasos pequeños, rápidos, como si alguien anduviera descalzo por el pasto. Me levanté de golpe, encendí la luz, me asomé. No había nadie. Le conté a mi primo y se puso serio. Me dijo que mejor no saliera de noche. Que no respondiera si escuchaba mi nombre, ni silbara de vuelta. Que el bombero se ofendía fácil. Al día siguiente, fui al almacén del pueblo a comprar algunas cosas y decidí preguntar por curiosidad. Una señora mayor, de esas que parecen saber más de lo que dicen, me miró con preocupación cuando mencioné lo del silbido. No lo mire si lo ve, me dijo. No lo enfrente. Y no le cierre la ventana en la cara. Se enoja. Me fui de ahí con un nudo en el estómago. No entendía cómo podía tanta gente creer en eso. Esa noche, cerré la ventana igual. Bajé la persiana, me aseguré de trabarla bien. No quería volver a escuchar nada. Pero sí escuché. No desde afuera. Desde adentro. A las 3:11 exactamente, sentí algo correr por la habitación. Rápido, como una sombra. Me senté en la cama, con el corazón latiendo fuerte, y lo vi, una figura baja, muy baja, como la de un niño, pero con la cabeza desproporcionada, peluda. Pasó corriendo por el borde del cuarto y desapareció. Salté de la cama y prendí todas las luces. No había nadie. Revisé debajo de la cama, el ropero, todo. Ni rastro.
Al día siguiente, le pedí a mi primo que me llevara de vuelta a Posadas. Le dije que tenía que regresar por temas de laburo, pero la verdad es que tenía miedo. Mucho miedo. Y ahí es donde empieza lo peor. Porque pensé que escapando del monte, del campo, del entorno, se terminaría todo. Pero no. La primera noche en mi casa, en plena ciudad, sentí el silbido. Lo escuché desde el balcón. Y junto con él, ese olor. Un olor fuerte, a tabaco rancio, a caña derramada, a bosque húmedo. Volví a cerrar todo, esta vez con cadenas, y traté de dormir. Pero a las 3:11 se encendió el televisor solo. En pantalla negra. Sin señal. Después empezaron los susurros. Decían mi nombre. Se reían. Silbaban. Algo caminaba por el pasillo, descalzo. Algo pequeño. Y una noche, escuché cómo abrían la heladera. Como si tuviera hambre. Alguien me dijo que tenía que hacerle una ofrenda. Que eso lo calmaba. Que lo podía distraer o dejarlo contento. Así que lo hice. Una copita de caña, un cigarro sin prender, pan fresco. Lo dejé en la esquina del balcón, como me indicaron. Esa noche dormí. Y la siguiente también. Pero hace poco, cometí un error. Limpiando el balcón, tiré sin querer lo que había quedado de esa ofrenda. Se me pasó reponerla. Esa noche, volvió. No con silbidos. Con un golpe seco en la puerta de mi cuarto. Como si alguien muy fuerte, a pesar de su tamaño, me dijera que no se había ido. Y lo peor fue lo que vi al otro día. En el umbral, justo al lado del marco, huellas. Huellas descalzas. Pequeñas. Y en el aire, ese olor. Desde entonces, la ofrenda no se corta. Cada viernes, con respeto, dejo su copita y su pan. Y rezo, aunque no crea, para que el bombero no se canse de mi hospitalidad. Y decide entrar de nuevo. Nunca te acerques a la laguna del Lobizón. Casi nadie habla de esto. No porque sea un secreto, sino porque en los pueblos hay cosas que simplemente no se nombran. Se dan por sabidas. Como si con no decirlas, no existieran. Pero existen. Y a veces, las historias más viejas se despiertan. Me llamo Marcos. Y lo que voy a contarles ocurrió hace unos años, cuando fuimos con unos amigos a pasar unos días a un campo que el abuelo de uno de ellos tenía en las afueras de Apóstoles, Misiones. Éramos 5. 4 porteños con ganas de desconectar, y Pablo, el dueño del campo, que había crecido ahí pero ya vivía en Buenos Aires desde hacía años. La idea era simple: acampar, tomar algo, hacer un asado, sacar fotos, y por supuesto, meternos en la laguna. Era verano, el calor no daba tregua y no había nada cerca. Ni vecinos, ni caminos transitados, ni siquiera señal de celular. Un paraíso para nosotros. Hasta que hicimos lo que no debíamos. La laguna estaba a unos 500 metros del casco de la estancia. Rodeada por un anillo de árboles y pastizales altos, parecía un lugar sacado de una postal. El agua era oscura, pero quieta. Serena. Casi demasiado perfecta. La primera tarde fuimos sin dudar. Nos metimos, nadamos, jugamos, incluso armamos una improvisada fogata cerca de la orilla. Ninguno de nosotros había escuchado nada raro sobre el lugar. Pero esa noche, después del asado, mientras tomábamos unas cervezas bajo las estrellas, Pablo nos miró raro. Como si recordara algo. ¿Sabían que esta laguna tiene fama de maldita?, dijo, casi en chiste. Nos reímos, pero él no. Mi abuelo me contaba que hace décadas encontraron a un tipo ahí, o lo que quedaba de él. Lo habían tirado a la laguna por robar ganado, o eso decían. Pero al poco tiempo empezaron a pasar cosas raras. Animales degollados, aullidos a la madrugada, cosas así. Algunos creían que era el alma del tipo, otros, que se había convertido en algo más. ¿Algo más cómo? Un lobizón, respondió, bajando la voz. Pero no como los que salen en películas. Este se oculta.
acecha y sobrevive en la laguna. Nadie del pueblo viene hasta acá. Nos reímos de nuevo, aunque yo noté que Pablo no estaba bromeando. Estaba repitiendo lo que había escuchado muchas veces. Y lo creía. O al menos, una parte de él lo hacía. A las 3:17, algo nos despertó. Un ruido. No sabría decir qué fue. Como un grito ahogado. Algo entre un aullido y un rugido profundo, casi gutural. Salimos de las carpas con linternas. La noche era espesa. El calor, insoportable. No había viento ni insectos, ni un solo sonido. Solo el silencio. Un silencio extraño, como si algo hubiera hecho callar al campo entero. Y entonces lo vimos. Una figura. Al otro lado de la laguna. Agachada. Oscura. Parecía estar bebiendo agua. Le apuntamos con las linternas, pero no se movió. Hasta que sí lo hizo. Se incorporó lentamente. Medía más de 2 metros. Era delgado, pero con brazos largos y torcidos. Su piel era oscura, como de barro. Y su cabeza no era humana. Tenía orejas puntiagudas y una mandíbula que se abría demasiado. Demasiado. La luz de nuestras linternas no lo alcanzaba bien, pero cuando lo alumbramos por completo, emitió un sonido que todavía me persigue. Un gruñido bajo, profundo, como si viniera de adentro de una caverna. Salimos corriendo. No gritamos. No miramos atrás. Al llegar a las carpas, todo estaba revuelto. Como si alguien, o algo, hubiese entrado. Nuestras mochilas estaban abiertas, las bolsas de comida desgarradas. Esa noche no dormimos. A la mañana siguiente, Pablo fue al galpón de herramientas a buscar leña y volvió pálido. Vámonos, dijo sin vueltas. Ya. No podemos seguir acá. Le preguntamos qué había pasado. Solo nos mostró algo. En la pared del galpón, escritas con tierra húmeda, había marcas. No letras. No símbolos. Rasguños. Garras. Profundos, irregulares, como si alguien hubiese querido escribir, pero no supiera cómo. Nadie discutió. Cargamos todo en la camioneta y salimos. Unos días después, Pablo me llamó. ¿Te acordás de lo que les conté? Sobre el tipo que tiraron a la laguna. Sí, le dije. Averigüé con mi abuela. Me contó algo más. Dijo que cuando lo sacaron, lo enterraron cerca del agua. Que ni siquiera le hicieron una cruz. Porque los perros del campo se volvían locos si la veían. Se hizo un silencio incómodo. ¿Y te acordás lo que hacía ese tipo, el que tiraron? Pablo tardó en responder. Dicen que vivía solo. Que hablaba con los animales. Que conocía plantas que hacían dormir. Y que antes de que lo encontraran muerto, se lo escuchó aullar varias noches seguidas. Como si estuviera cambiando. Nunca más volvimos a ese campo. Pablo lo puso en venta poco después, pero no hubo interesados. Ni siquiera para alquilar. Los pocos que fueron a verlo dijeron haber sentido algo raro. Inexplicable. Como si el aire allí no se pudiera respirar. A veces, cuando cierro los ojos, todavía lo veo. Esa figura encorvada bebiendo de la laguna. Ese sonido. Esa piel. Y me pregunto cuántas otras historias como esta deben estar enterradas en los campos del país. En los pueblos donde nadie habla, donde todo se da por sabido. Pero si alguna vez vas al norte y alguien te dice que no te acerques a cierta laguna, no lo tomes como una superstición. Tómalo como una advertencia. Porque lo que vive ahí adentro sigue con hambre. Si sentiste algo con la historia anterior, espera a escuchar la que viene. Si esto te está atrapando, puedes dejar tu like y suscribirte. La mujer del puente de Salta. Mi nombre es Ezequiel. Y durante varios años trabajé como remisero en la ciudad de Salta. Turno noche. No por elección, sino por necesidad. Con el tiempo te acostumbras a muchas cosas,
a los clientes ebrios, a los silenciosos, a los que hablan sin parar. Pero hay una clase de pasajero que nunca se olvida. Y en mi caso, fue una mujer. Una que subió sola, en una madrugada sin viento, y que jamás debería haber estado ahí. Eran casi las 3 de la mañana. Yo venía de dejar un viaje en las afueras y decidí volver por una ruta más vacía, que atraviesa un viejo puente de piedra sobre un arroyo seco. Es una zona poco iluminada, con árboles a los costados y casas alejadas entre sí. A esa hora, el celular no sonaba. La central estaba muda. Y yo tenía hambre. Recuerdo que iba pensando en parar a comprar algo. Y entonces la vi. Una mujer parada al costado del camino, justo antes de entrar al puente. Vestía completamente de blanco. Una tela que caía recta, sin detalles, como un camisón antiguo. Tenía el cabello largo, oscuro, cubriéndole parte del rostro. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguien que venía de una fiesta o que necesitaba ayuda. Bajé la velocidad, abrí la ventanilla y le pregunté: ¿Está todo bien? Ella levantó apenas la cabeza. Sus ojos estaban sombreados por el cabello. Pero asentía. Muy despacio. ¿Necesita ir a algún lado? Insistí. Al centro, me respondió. Su voz era baja, casi apagada. Le hice seña para que subiera. Entró al auto sin decir una palabra más. Se sentó detrás mío. Y ahí empezó todo. No podía verla por el espejo retrovisor. El ángulo no me daba. Y aunque traté de acomodarlo, parecía que el reflejo se resistía. Recuerdo que, mientras manejaba, el ambiente dentro del auto se volvió raro. Pesado. Como si el aire estuviera más denso. No hablaba. No se movía. No suspiraba. Solo estaba ahí. Sentada. Inmóvil. Intenté romper el hielo. ¿De qué zona es? Nada. ¿Quiere que la deje en alguna calle en particular? Silencio. ¿Se siente bien? Entonces, habló. Pero no como antes. ¿Ya cruzamos el puente? Me desconcertó la pregunta. Sí, ya lo pasamos hace un par de cuadras. No respondió. Y lo siguiente que noté fue que el auto comenzó a empañarse por dentro. Pero no hacía frío. No había razón. Apreté el botón del desempañador. Nada. El vidrio se cubría de vapor como si hubiera alguien respirando directamente sobre él. Pero no había sonido. Miré de reojo hacia atrás. Y por un segundo, solo un segundo, juraría que no estaba sola. Había una figura sentada al lado de ella. Una silueta negra. Imprecisa. Parpadeé. Miré de nuevo. Y ya no había nadie. ¿Está todo bien?, pregunté, girando apenas el rostro. Silencio. Volví a mirar al frente. Y ahí fue cuando escuché la risa. Suave. Sutil. Casi infantil. Pero no salía de la mujer. Salía del aire. Del asiento trasero. Del espacio vacío al lado de ella. Frené. Me temblaban las manos. Disculpe, dije. ¿Está segura que quiere seguir? Ella no respondió. Solo giró lentamente la cabeza. Y entonces la vi. Sus ojos eran completamente negros. Sin iris. Sin brillo. Su piel, grisácea. Y la boca. No sonreía. Solo abría los labios, como si intentara hablar sin emitir sonido. Una palabra muda. Una súplica. O tal vez, una advertencia. Me bajé del auto. Dejé la puerta abierta. Caminé unos pasos sin pensar. Cuando me atreví a mirar otra vez hacia el coche, estaba vacío. La mujer ya no estaba. Solo quedó una mancha de humedad en el asiento. Como si algo frío, se hubiese sentado ahí durante años. Volví a subirme. Arranqué sin mirar atrás. Esa noche no terminé el turno.
Volví a casa, me metí en la ducha y me quedé ahí hasta que salió el sol. Durante días no pude dormir bien. No se lo conté a nadie. Hasta que, tiempo después, esperando en una estación de servicio, escuché a dos choferes hablar sobre la mujer del puente. Me metí en la conversación. Me dijeron que muchos la habían visto. Siempre de blanco. Siempre a la misma hora. Y siempre en la entrada del puente. Algunos la llevaban hasta el centro. Otros nunca llegaban. Un par terminaron con el auto volcado, asegurando que algo les habló al oído mientras manejaban. Y siempre había humedad en el asiento trasero. Ahora trabajo de día. Y evito esa ruta. Incluso con sol. Pero si alguna vez estás en Salta, manejando de noche, y ves a una mujer sola, vestida de blanco, parada justo antes de un puente, no frenes. No bajes la ventanilla. No la mires a los ojos. Porque si lo haces, tal vez no viajes solo. El niño de la curva del miedo. Esto que voy a contar me ocurrió hace casi 20 años, pero no hay noche en la que no vuelva a pensar en ello, aunque sea un instante. Porque a veces, cuando estás solo en la ruta y las luces del camión iluminan apenas unos metros de oscuridad adelante, algo te observa desde afuera. O desde adentro. Me llamo Jorge. Soy camionero desde los 24 años. He cruzado el país de punta a punta más veces de las que puedo contar. Pero esa noche, en Entre Ríos, conocí el miedo real. Me habían dado una carga urgente desde Buenos Aires a Concordia. Salí a las 5 de la tarde y aunque sabía que era mejor dormir una noche y seguir al otro día, decidí apurarme. Tenía experiencia, conocía bien la ruta y quería llegar antes del mediodía siguiente. Pero el cansancio no perdona. A eso de las 2 de la mañana, comencé a cabecear. Los párpados me pesaban. El mate ya no ayudaba. Decidí detenerme un rato, bajar a estirar las piernas, tomar aire. El lugar donde frené era una parte solitaria de la Ruta 12. Un tramo con muchas curvas, árboles bajos y pocos vehículos a esa hora. Apagué el motor. Me apoyé contra la puerta del camión y saqué un cigarrillo. Era una noche sin viento. Silenciosa. Y ahí fue cuando lo vi. Un chico. Parado al costado del camino. Debía tener unos 7 u 8 años. Llevaba una campera liviana, pantalón corto y tenía el cabello pegado a la frente. No lloraba. No parecía perdido. Solo estaba ahí. Mirándome. Me acerqué con cautela. ¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres? El nene no respondió. Señaló la ruta. El tramo que venía más adelante, lleno de curvas. ¿Querés que te lleve? Le pregunté. Asintió. Le abrí la puerta del acompañante y lo ayudé a subir. Noté algo raro. Su ropa estaba húmeda. Fría. Y había un leve olor a tierra mojada. Pero no le di importancia. Tal vez había estado bajo la lluvia o cerca de alguna zanja. Arranqué. Y mientras manejaba, intenté sacarle conversación. ¿Cómo te llamas? Nada. ¿Vivís por acá? Nada. Solo miraba el camino. En silencio. No parecía asustado. Ni nervioso. Pero tampoco era normal. Era como vacío. Pasaron unos minutos. Me aproximaba a una curva famosa de la zona, una que los camioneros llamamos la curva del miedo. Le pusimos ese nombre por los accidentes. Muchos. Demasiados. Gente que volcaba sin explicación. Como si algo los hiciera perder el control. Y fue ahí cuando el chico habló. Una sola frase. Frena acá. Lo miré, desconcertado. ¿Acá? ¿Querés que te deje en plena ruta? Frena ahora. Su voz era distinta. No sonaba a la de un nene. Era más hueca. Como si alguien hablara desde adentro de una caja. Y su expresión había cambiado. Ya no parecía perdido. Parecía expectante.
No frené. Seguí unos metros más y le dije que lo dejaría en la estación de servicio más próxima, para que lo viera la policía o alguien que pudiera ayudarlo. Y entonces, me habló de nuevo. Ya me pasaste, dijo. Nadie frena la primera vez. Y sonrió. Una sonrisa mínima. Inquietante. Y desapareció. No estoy hablando de que se bajó. No abrió la puerta. No se despidió. Desapareció. En un parpadeo. Donde estaba sentado, solo quedó una mancha de humedad en el asiento y un olor más fuerte a tierra mojada. Frené de golpe. Me bajé. Revisé todo el camión. Nadie. Luz prendida. Puertas cerradas. Y yo, temblando. Esa noche no dormí. Seguí manejando hasta llegar a Concordia con los ojos vidriosos, el estómago revuelto y una certeza que me quemaba por dentro. No estaba loco. Había llevado a alguien. O a algo. Pasaron los años. Pero esa historia nunca me dejó en paz. Hasta que un día, en un parador de Gualeguaychú, charlando con otros choferes, la conté. No toda. Apenas un resumen. Uno de ellos, un tipo grande, me miró serio. ¿En la curva del miedo?, preguntó. Asentí. Y ahí me contó algo que todavía hoy me hiela la sangre. Dijo que esa curva se cobró muchas vidas. Pero la que dio origen al nombre fue la de un chico. Un nene que cruzó corriendo de noche, escapando de su casa. Lo atropelló un camión que venía con la carga pasada. El chofer murió también al intentar esquivar. Y desde entonces, cada tanto, algún camionero dice haberlo visto. Solo. En la curva. Esperando. Y todos, coinciden en lo mismo. No habla. No llora. Solo se sube, apunta el camino y espera que no lo dejes pasar. Porque si lo haces, puede volver a cruzar. Desde esa noche, nunca más pasé por esa curva de noche. Y si alguna vez tenés que recorrer ese tramo, y ves a un nene parado al costado de la ruta, no frenes. No abras la puerta. Y sobre todo, no lo ignores. Porque si lo haces, quizás lo veas de nuevo. Del lado de adentro. Me dijeron que no le hablara al Nahuelito. Me llamo Tomás. Y durante muchos años pensé que esas historias sobre el Nahuelito eran solo una especie de broma local. Una forma de darle algo de misterio al paisaje. Un monstruo del lago a la Argentina. Hasta que lo vi. Y desde entonces, todo cambió. Mi familia tiene una cabaña vieja en la costa del Nahuel Huapi, cerca de Bariloche. No es de lujo, ni mucho menos. De hecho, está bastante abandonada. Mi abuelo la construyó en los años 70, cuando trabajaba en parques nacionales. Decía que ese rincón del lago tenía algo especial. Nunca quiso decir exactamente qué. Mi papá, en cambio, nunca fue muy afecto a esa cabaña. Íbamos una vez por año cuando yo era chico, pero siempre volvíamos rápido. Decía que era demasiado silenciosa. Yo, por el contrario, adoraba ese lugar. El bosque, el agua helada, los amaneceres cubiertos de neblina, todo me parecía perfecto. Por eso, cuando cumplí 28 y me separé, decidí irme un mes solo allá, para despejarme. Fui en otoño. No había turistas, ni gente en los alrededores. Solo yo, el lago, y el eco de mis propios pensamientos. La primera semana fue tranquila. Caminaba por la costa, leía, cocinaba. A veces sacaba fotos con una cámara vieja que encontré entre las cosas de mi abuelo. Incluso intenté escribir, algo que hacía años no lograba. Pero a medida que pasaban los días, comencé a notar ciertas cosas. Pequeños detalles. Primero fue el ruido. Un chapoteo muy fuerte en la noche, como si algo enorme se moviera en el agua. No una ola. No un tronco. Algo pesado, que rompía la superficie con fuerza. Salí con la linterna, pensando que tal vez era una piedra cayendo desde la orilla. Pero no vi nada. Solo agua oscura.
Y el silencio más absoluto. La noche siguiente, lo mismo. Y otra más. Cada vez más cerca. Después, fue la marca. Una mañana salí como siempre a caminar por la costa. Y ahí, en la orilla, encontré una huella. No era de animal. No era de hombre. Era larga, profunda, con 3 dedos alargados y una hendidura en el medio. Como si algo hubiese salido del agua y luego vuelto a entrar. La tierra estaba removida. Las piedras desplazadas. Pero no había arrastre. Solo esas marcas, perfectamente delimitadas. Las fotografié. Pero cuando revisé la cámara, la imagen estaba distorsionada. Como si hubiese un glitch. Las otras fotos estaban bien. Solo esa estaba alterada. Decidí ir al pueblo a buscar respuestas. No fui a la policía, claro. Solo pasé por una despensa, un almacén, un kiosco. Hablé con un par de vecinos. Les pregunté si alguien más había visto algo raro en el lago. Uno de ellos, un hombre mayor con el acento bien marcado, me miró fijo y dijo: ¿qué parte de la costa está usando? Le respondí. Entonces hizo silencio. ¿Tiene perro? No, le dije. Mejor. Ellos siempre son los primeros en desaparecer. Le pedí que me explicara, pero no quiso hablar más. Solo me dio un consejo. No le hable. No lo nombre. Y si lo ve, no lo mire a los ojos. Me fui con una mezcla de risa nerviosa y una incomodidad que no supe explicar. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque lo sentía cerca. Era como si el agua misma respirara. Cada crujido de la madera, cada gota que golpeaba el vidrio, sonaba como un paso. Como un aviso. Y entonces lo escuché. No el chapoteo. No el rugido que algunos dicen haber oído. Escuché una voz. Pero no venía de adentro de la casa. Venía de afuera. Tomás. Mi nombre. Susurrado. Desde el lago. No me levanté. No miré. Solo me tapé con la frazada como un niño, temblando. Esa fue la última noche que pasé en la cabaña. Volví a Buenos Aires al día siguiente. Creí que todo quedaría atrás. Que solo había sido mi mente jugando con el aislamiento. Pero el lago no me dejó ir del todo. A las pocas semanas, comencé a soñar con él. Con una criatura enorme, sin forma definida. A veces salía del agua. A veces me hablaba desde el fondo. Y siempre me decía lo mismo. ¿Por qué te fuiste? Empecé a tener problemas para dormir. Después vinieron las llamadas sin número. Las interferencias en la radio. Los espejos empañados en habitaciones cerradas. Hasta que una noche, abrí los ojos y lo vi. No frente a mí. No como una aparición. Lo vi reflejado en el vidrio de la ventana. Estaba en el agua. Lejos. Pero mirándome. Su silueta era imposible de describir. Parecía hecha de ramas, de escamas, de humo. Como si el lago hubiese cobrado forma. Y sus ojos. No brillaban. No parpadeaban. Solo estaban ahí. Fijos. Profundos. Como si pudieran verme por dentro. No volví a esa cabaña. La cerré. Vendí el terreno. Intenté olvidar. Pero no pude. Porque el Nahuelito, si es que así se llama, no es un monstruo como los que imaginamos de chicos. No ruge. No persigue. Te observa. Te llama. Y si le respondes, ya nunca estás solo. Algunos dicen que el Nahuelito es un animal prehistórico, un ser perdido en el tiempo. Otros, que es un espíritu protector del lago. Yo creo que es algo más viejo. Algo que estuvo ahí antes de que llegáramos. Y que va a seguir ahí cuando nos vayamos. Algo que sabe nuestros nombres. Y espera. Si alguna vez vas al Nahuel Huapi y el agua está demasiado quieta. Y el aire parece pesado. Y sentís que alguien susurra tu nombre desde la orilla. No respondas.
No mires. No sigas caminando. Porque si lo haces, vas a entender por qué nadie habla de él en voz alta. Y por qué mi abuelo decía que ese rincón del lago tenía algo especial. Si todavía estás ahí, gracias. No muchos logran llegar al final. Deja tu like si alguna historia te tocó más de lo que esperabas. Y si querés seguir adentrándote en lo desconocido, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, si viviste algo que nadie te cree, pero que aún te persigue, podés contarlo. La dirección está en la descripción. Esto es Horror Code. Nos volveremos a encontrar cuando menos lo esperes.